Muy buenas noches. En primer lugar, quiero saludar a Hola Dieguito, estoy en el nos están cultural porque complementando acá ya una me está clase que permitiendo. habíamos dejado pendiente, toda la parte técnica del Sí, capítulo del módulo de pensiones, estás y que en el seguro estoy paraninfo. que va a enriquecer y va a fortalecer Tal vez la venga por allá. conceptualización del derecho de la seguridad social, la parte de pensiones y, por supuesto, la parte técnica, económica, que tiene un alto relieve en el momento en que nosotros conjugamos entre la ley, la teoría y la práctica, ¿no? Entendemos que la seguridad social es un derecho humano y como tal, por supuesto, tiene que interpretarse de esa manera. En ese sentido, el licenciado Cali nos va a brindar una excelente conferencia la noche de hoy, para quien, por favor, pido un fuerte aplauso por esa presentación. También felicitar y agradecer al mismo tiempo al compañero Félix Solares, ex secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, de esa Central Obrera Boliviana histórica, ¿no? De esa Central Obrera que defendía la seguridad social del sistema de reparto, que estaba en contra del sistema de capitalización individual y que, por supuesto, lamentablemente, en el desarrollo de la historia no se echó eco. Y bueno, hoy por hoy tenemos un sistema de pensiones, como seguro estoy, el licenciado Calle nos va a describir, con mucha inequidad, no cumple el principio de continuidad de medios de subsistencia y, por supuesto, descontextualizado de los principios del derecho de la sociedad social, ¿no? Sin más, por favor, le voy a pedir a nuestro compañero que nos colabora, lo presente el licenciado Calle, y seguro estoy que todos aprovechemos, colegas, jóvenes que nos acompañan, por favor aprovechemos la conferencia que nos brindará el especialista en la parte económica de pensiones. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Iván Campero Vidal. Bueno, y como bien decía, tenemos a un especialista en la materia, en este sistema de pensiones en nuestro país. Él es licenciado en Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, especialista en macroeconomía aplicada, además en la Pontificia Universidad Católica de Chile, consultor de exportaciones, Secretaría Nacional de Industria y Comercio, gerente general de las empresas Zona Franca de Desaguadero, Sopradesa y comercializador internacional de productos, Comer-Impro, gerente distrital de La Paz en 2 y el alto del Servicio de Impuestos Nacionales, responsable técnico del movimiento por la devolución de aportes a las AFPs. Además de profesor universitario de Economía Monetaria en la Escuela Militar de Ingeniería. Profesional independiente, asesor tributario en fiscalizaciones y defensas tributarias, asesor en pensiones, estudios, talleres y trámites de pensiones en Senacid y AFPs, miembro del Foro Ciudadano sobre la Reforma de Pensiones de la Fundación Alemana Friedrich Ebert, miembro además de la Comisión Técnica del Comité Interinstitucional, miembro de la Comisión Técnica de la Federación Departamental de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones y asesor del Colegio Médico de La Paz. Él es el licenciado Carlos Calle Rivera, nuestro invitado esta noche, a quien invitamos a pasar a esta testera y lo recibimos con un fuerte aplauso. Entonces, doctor Campero, muchísimas gracias por la invitación y a todos ustedes quienes han sacado tiempo a tiempo y están esta noche. Y quisiera compartir sobre esta temática que en el último tiempo ha estado dando mucho que hablar. Bien, voy a tratar de ver dos temáticas a este respecto. La primera voy a referirme al alcance del sistema actual de pensiones, y en la segunda parte voy a tratar de hacer una evaluación del estado de situación de este sistema. Bien, empecemos entonces. ¿Me ayudan por favor con la... Bien,
Empecemos, el tema de las pensiones es un tema importante porque, bueno, más tarde o más temprano, todos o la mayoría vamos a tener que acceder a una pensión de jubilación. Bueno, porque las energías se agotan y los empleos ya no son para personas adultas mayores, entonces no queda más que acceder a una jubilación. Bien. ¿Por qué? Porque para eso sirven los ahorros que uno ha generado durante su vida activa. Bien, las pensiones son un problema de los abuelos. A primera vista parece que sí, pero en realidad no lo es. El tema de las pensiones tiene y debe ser una preocupación de las generaciones jóvenes. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo aporten, mientras más tempranamente ingresen al mercado laboral y contribuyan, tendrán una expectativa de una mejor pensión de jubilación. En cambio, las personas entradas en años ya nada podrán hacer, sino designarse a lo que les. Entonces, jóvenes están invitados a pensar de esta manera. Bien. Sigamos, por favor. La siguiente lámina. Bien. A manera de introducción, en el país conocemos básicamente tres sistemas de pensiones. El primero, que data del año 56, es del año 56, que estuvo vigente hasta abril del año 97, conocido como el sistema de reparto. El segundo empezó en mayo de 97 y abarcó hasta diciembre de 2010, que se llamó el Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo. Y el último es el que está vigente, que empieza en enero de 2010 hasta la fecha. Bueno, es el último sistema, no es tan nuevo, digamos que ya tiene 24 años, y contando con el del Seguro Social Obligatorio, ya tendría 27 años nuestro sistema. El chileno, que es el del que hemos copiado, ya tiene 44 años y también ha mostrado muchísimas debilidades. Sigamos, por favor. Bien. El reparto simple tiene algunas características básicas. La primera es que se trata de un financiamiento intergeneracional. ¿Eso qué quiere decir? Que los trabajadores activos contribuyen para pagar las pensiones de los jubilados. Esto requiere algunas exigencias inequívocas. La primera es que la relación que debe haber entre trabajadores activos y pasivos debiera ser de 10 a 1. 10 trabajadores activos con sus aportes logran financiar la pensión de un jubilado. Bien, se podría llegar hasta el 70 como pensión, el equivalente al 70% del promedio salarial, y con 25 años se podría llegar al 100%. Bien, otra característica importante en ese sistema es un sistema de contribución tripartita. El trabajador, el empleador. Bien. Jubilación temprana, bueno, no tan temprano, uno tiene que vincularlo a la edad de la jubilación a la expectativa de vida que se tiene, ¿no? Estamos hablando de los años 50 hasta los años 90, o plazo 90, por entonces la expectativa de vida era muy baja, ¿no? Por eso, la jubilación para hombres se había establecido en 55 años y para las mujeres en 50. Bien, sigamos, por favor. Este sistema ha tenido problemas por las siguientes razones. Entre otras, una primera, se ha denunciado que hubo fraude en ese sistema. ¿Por qué? Porque durante 13 años se aportaba poco y los 2 últimos años se aportaba mucho, y los cálculos de pensiones se hacían sobre los totales ganados de los 2 últimos años. Y claramente, esto producía pensiones altas. Uno, dos, una otra razón para que el sistema entrara en crisis era que la relación de activos a pasivos de la requerida, que era de 10 a 1, había bajado a 3 a 1. Por lo tanto, tuvo el Estado que hacerse cargo de financiar las pensiones de los jubilados, porque los aportes de los activos ya no alcanzan. Bien, resultado del sistema entró en crisis. Entonces, en el contexto de una economía
que en el mundo empezó a predominar fue la economía de mercado, se llamó neoliberalismo, etcétera, etcétera. Se puso en vigencia un nuevo sistema con la ley 1732, promulgada en 96, y entró en vigencia propiamente el nuevo sistema llamado Seguro Social Obligatorio en mayo del año 97. Pues les decía que nosotros habíamos copiado de Chile, en Chile había empezado el sistema del año 80, nosotros empezamos el año 97. ¿Bien? Las características de este nuevo sistema, la primera y la fundamental, capitalización individual. ¿Qué quiere decir? Que cada uno contribuye, aporta para su pensión. Completamente distinto al esquema anterior, pero además solamente el afiliado es quien contribuye, ni el empleador ni el Estado contribuye a este sistema. Y así funciona el sistema. Por lo tanto, la pensión va a depender de qué, de lo que uno aporte y los rendimientos que generen esos aportes. No hay otra opción. Bien. ¿Qué más establece este sistema? Que la jubilación ya no iba a ser a los 55, sino a los 65 años. Y se esperaba que la expectativa de vida del jubilado fuera al menos 15, es decir, que se esperaba que el jubilado viviera hasta los 80 años en promedio. Muy bien. Sigamos, por favor. Entonces han establecido sistemas de aportes para diferentes prestaciones. Para la prestación de vejez se ha dispuesto que sea el 10% del total ganado, y para la cobertura de riesgos, son riesgos por muerte, invalidez, etcétera, el 1,71% del total ganado aportado por el trabajador y otro 1,71% aportado por el empleador para riesgos de origen profesional. Y una comisión para la, en este caso, la AFP del 0,5% sobre el total ganado. Gestión privada por las AFP, y el Estado se comprometió a reconocer una compensación por los aportes que los trabajadores en ese entonces habrían realizado al sistema de reparto, lo que se llamó la compensación de cotizaciones. ¿Qué exigía este sistema para que fuera, digamos, expectable? Dos condiciones básicas. La primera, que la rentabilidad real fuera alta. Rentabilidad real quiere decir rentabilidad nominal, o sea, tasa de interés descontada por la inflación. Entonces esperaba que en promedio esa tasa debiera ser al menos 7,5%. Uno. Y la segunda condición era que debiera haber continuidad laboral alta, de al menos 35 años. Si ese fuera el caso, se podría cumplir con lograr una pensión el equivalente al 70% del promedio salarial. Pero los resultados no han sido de esa manera. Con la siguiente lámina, por favor, si me ayuda. Bueno, el resultado ha sido el siguiente. Aquí tengo un ejercicio simplemente para hacer una simulación e ilustrar. ¿Ya? Bien. Si se hubiese, en este ejemplo hipotético, estoy poniendo un total ganado de 20.000 bolivianos. ¿Qué pasaría si una persona ganara 20.000 bolivianos y aportara durante 35 años y se cumpliera el rendimiento de 7,5%? ¿Ya? En este caso, con 20.000 bolivianos uno podría tener lo que le han descontado, el equivalente a 840.000 bolivianos. Esos 840.000 habrían logrado generar utilidades o rendimientos de 2.883.000, y por lo tanto esta persona podría tener acumulados en sus cuentas en este largo periodo de tiempo 3.723.000 bolivianos. Con esos 3.723.000 bolivianos, y efectivamente podría financiar una pensión, en este caso de 14.200, que es del 71% del promedio salarial.
Pero la realidad no ha sido esa. La realidad ha sido que los rendimientos no han sido 7,5%, sino solamente 3,89% del promedio real. Por lo tanto, el resultado respecto a los aportes siguen siendo los 840,000 que habían descontado, pero los rendimientos ya no son 2.883.000, sino apenas 892.000. Y con eso, esta persona tendría ahorrado 1.732.000, y con eso financiaría una pensión no más de 6.640, que represente el 33%. La promesa, la línea azul; la realidad, la línea verde, en un ejemplo hipotético para ilustrar. Es decir, que no se ha logrado cumplir lo que se esperaba con esta ley. Por eso vino la necesidad de la siguiente reforma, la que se promulgó el año 2010. Sigamos, por favor, con la ley 065. La siguiente, por favor. Bien. Entonces ahora vamos a hablar más propiamente, hicimos la parte introductoria para tener un contexto. Ahora nos vamos a abocar a entrar en los alcances de la ley 65. Bien, ¿cuál es el marco legal? Son básicamente esas normas. La primera es la ley 65. Hay dos decretos reglamentarios importantísimos, el 822 y el 1888. El 2244 es de la creación de la gestora. No tiene efecto práctico, simplemente es un tema institucional. Y luego tenemos dos resoluciones administrativas que operativizan la forma del cálculo y los requisitos para acceder a las prestas, que son la resolución administrativa 132 de 2003, donde están las fórmulas mágicas para el cálculo. Y luego, lamentablemente no podemos ver por las siglas, está la resolución administrativa 467 del año 2019, que reglamenta, reitero, de cuáles son los requisitos, los plazos, etcétera, etcétera, para el cálculo de las pensiones. Sigamos, por favor. ¿Me ayudan, por favor? Bien. Entonces, el sistema integral de pensiones tiene de manera genérica tres regímenes, ¿ya? El primero se llama el régimen contributivo, el segundo el semicontributivo y el tercero el no contributivo. Por eso le llaman un régimen, un sistema integral de pensiones, porque integra prácticamente, valga la redundancia, casi todo el alcance del sistema previsional. ¿Cuál es el contributivo? El afiliado financia su pensión con sus ahorros propios. Contribuye para sí. En el semicontributivo, el asegurado aporta una parte para su pensión. Hay otra parte que viene de lo que se llama un fondo solidario. Por eso se dice semi, o sea, parcialmente contributivo. Y el tercero es el no contributivo. Es un beneficio que se ha establecido ya con la ley de capitalización del año 95, que fue el bono sol. Luego se le cambió de nombre y se le mejoraron algunas condiciones y se llamó la renta dignidad. ¿No es cierto? Todos los mayores de 60 años acceden a este beneficio sin contribuir un solo centavo para él. Por eso se dice un régimen no contributivo. Jubilados y no jubilados acceden a ese beneficio. Sigamos, por favor. Bien. Entonces, en el régimen contributivo tenemos tres fondos importantes que tenemos que empezar a diferenciarlos de manera precisa. El primero se llama el Fondo de Ahorro Previsional. ¿Qué es el Fondo de Ahorro Previsional? Simplemente es la sumatoria de las cuentas de todos los trabajadores activos. Cada afiliado que está contribuyendo al sistema se afilia a la gestora y la gestora registra lo que se llama en su estado de ahorro previsional sus aportes y los rendimientos. Ese extracto en el fondo se llama
cuenta de ahorro previsional de cada uno. La sumatoria de esas cuentas de ahorros previsionales de todos los afiliados aportantes constituye el fondo de ahorro previsional. El siguiente fondo es el fondo de vejez. Cuando el afiliado accede a la jubilación, esos aportes que tiene, que se llama la cuenta de ahorro previsional, se traspasa, se traslada a este fondo de vejez. ¿Ya? Y finalmente tenemos el fondo colectivo de riesgos. El fondo colectivo de riesgos está constituido por los aportes o por las primas de riesgo común, de riesgo profesional y de riesgo laboral. ¿Para qué sirve este fondo colectivo de riesgos? Para pagar las pensiones por invalidez y muerte. O sea, las pensiones de invalidez y muerte no se pagan con los ahorros de cada uno. Se pagan con ese fondo, al que contribuyen todos los trabajadores con el 1,71% y las empresas de la misma manera con el 1,71%. Sigamos, por favor. Ahora bien, el régimen semicontributivo, le decía, está constituido en este caso por lo que se llama el fondo solidario. Es un fondo, es la innovación que se hizo el año 2010. El fondo solidario que financia la flexión solidaria, que es una parte importante de lo que se llama, lo vamos a ver más adelante, la pensión solidaria de vejez. Este fondo solidario, ¿para qué se ha creado? Para mejorar las pensiones de las personas de ingresos bajos. ¿Por qué? Porque bajos ingresos generan bajos ahorros y los bajos ahorros generan bajas pensiones. Entonces, el gobierno actual, bueno, el gobierno de Morales, se ha hecho esta innovación y se ha buscado la forma de mejorar esas pensiones bajas, que son producto de los ingresos bajos. Pero ¿cómo se financia? Porque el gobierno ha sido muy hábil en esto. Quieren ser solidarios y muy bien. Van a ser solidarios entre ustedes y la empresa. El Estado no se pone ningún peso. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ha establecido este fondo solidario? ¿Cómo se financia? Se financia con el 3% con el 3% de la planilla de todas las empresas, públicas, privadas, etc. Todas las empresas aportan a este fondo en el 3%. Todos los trabajadores activos aportan con el 0,5%. Y las personas y los trabajadores que tienen ingresos superiores a 13.000 bolivianos aportan con el 1, con el 5 y con el 10% sobre la diferencia. Como verán, es un fondo solidario obligado. ¿No? Bien. ¿Qué más? Y finalmente también decir que las empresas mineras adicionalmente aportan un 2%. Estoy hablando de esto antes del cambio de la última ley. Se han producido unos pequeños cambios respecto a estas contribuciones. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que el empleador minero paga el 3%, además paga el 2%, pero sobre una parte de la planilla, no sobre toda su planilla. Esta planilla en la que figuran lo que le llama en la legislación los trabajadores del área productiva minera. Bien. Digamos, por favor, de esa manera, reitero, se financia este fondo. Y el fondo de la renta universal de vejez es el fondo que forma parte del régimen no contributivo, ¿no? Bueno, les decía ya que es lo que se llama actualmente la renta dignidad. ¿Cómo se financia esta renta dignidad? Ahí tenemos tres fuentes que están actualmente operando. ¿Sí? Las utilidades de las empresas que antes eran capitalizadas y ahora se han nacionalizado, el 30% del impuesto directo a los hidrocarburos
y todos los usuarios de Entel, quienes tienen línea de Entel, están aportando a este fondo desde el año 2021. El 10% de la facturación Entel transfiere a este fondo. Por si acaso, si no se han dado por enterados. Todos están aportando al Fondo Solidario. Y también la gestora desde el año 2022 ha establecido un decreto supremo para que contribuya con parte de sus utilidades. Bien, los beneficiarios, todos los bolivianos de nacimiento, a partir de los 60 años cumplidos, el monto, 300 bolivianos para jubilados y 350 para no jubilados. Se realizan 12 mensualidades, se pagan 12 mensualidades y el aguinaldo, y se actualizará cada 5 años, aunque no se ha actualizado creo que ya más de 8 o más. Sigamos, por favor. Bien, ya nos vamos a ir adentrando en los alcances propiamente de la ley. Me voy a concentrar básicamente en lo que se llama las pensiones de jubilación, no voy a entrar en otros temas. Bien, pero ¿cuáles son los alcances de la ley? Bueno, comprende lo que es la pensión de vejez, la pensión solidaria de vejez, la pensión por muerte, la pensión por invalidez, los gastos funerarios y la compensación de cotización. Respecto a estas prestaciones, en la ley se establece las condiciones de acceso, la fórmula de cálculo, etcétera, etcétera. Sigamos, por favor. Bien. ¿Cuánto se aporta para acceder a una jubilación? Aquí tengo un cuadrito con un ejercicio súper sencillo. Supongamos que el total ganado de un trabajador X es de 5.000 bolivianos. De los 5.000, el empleador le tiene que descontar el 10% para su cuenta de ahorro previsional, para su jubilación. También tiene que descontarle le descuenta al trabajador el 1,71% para riesgos de origen común. Tiene que descontarle para la gestora el 0,5% y tiene que descontarle el 0,5% para el fondo solidario. ¿Cuánto le descuenta en total? El 12,71%. Por lo tanto, su líquido pagable es un importe menor en ese porcentaje. Si su total ganara 5.000, su líquido pagable será de 4.364. Bien. Sigamos, por favor. Bien. Entonces, desde la ley 65, vamos a distinguir dos tipos de pensión. La pensión de vejez, en la primera fila, y la pensión solidaria de vejez. Muy bien. La pensión de vejez puede tener esos dos componentes. Lo que se llama la compensación de cotizaciones y lo que se llama la fracción del saldo acumulado. En cambio, la pensión solidaria podría tener hasta 3 componentes. Y el último componente, lo que les había estado comentando, es la fracción solidaria que se financia con este fondo solidario. ¿Cómo se financia? Reitero cada uno de estos componentes. La compensación de cotizaciones paga el Estado, el Tesoro General de la Nación. La fracción del saldo acumulado es la parte de la pensión que cada trabajador financia con sus propios ahorros. Y finalmente, la fracción solidaria se financia con el aporte de todos los trabajadores y todas las empresas que contribuyen al fondo solidario. Muy bien. ¿Quiénes acceden a pensión de vejez? De manera simple les diré, simplemente para poder entender, quienes han tenido la suerte de tener ingresos altos en Chile. ¿Cuánto es alto? 15, 20, no sé, pero simplemente para tratar de entender. ¿Y quiénes acceden a la pensión solidaria de vejez? Lo opuesto, ¿no? Quienes han percibido ingresos medios o bajos, para un poco entender. Por lo tanto, sigamos, por favor. La pensión de vejez o la pensión solidaria de vejez no es un asunto de elección, no es que uno decide, elige, sino es el resultado de su historial laboral, de cuánto tiempo aportado,
de cuánto era su total ganado, etcétera, etcétera. Reitero, no es un tema de elección, es un resultado de su récord laboral. Bien, entonces, ahora bien, para hacerlo relativamente simple, si un afiliado logra una pensión que se llama la pensión base referencial, superior al límite que se ha establecido para la cantidad de años trabajados, entonces su pensión se llama pensión de vejez. En cambio, si una persona ha logrado una pensión base menor a ese límite máximo, entonces accede a una pensión solidaria. Sigamos, por favor. Bien. ¿Qué es la compensación de cotizaciones? Ya les había comentado un poco. Es el reconocimiento del Estado por los aportes que se hicieron, que hicieron los trabajadores hasta abril del año 97. Y existen dos tipos de compensaciones: la compensación global y la compensación mensual. Acceden a la compensación global quienes han aportado hasta abril del año 97 por menos de 5 años. Acceden a una compensación mensual quienes han aportado al sistema anterior por 5 años o más. Bien, aquí abajo hay una fórmula relativamente sencilla que no la podemos ver, pero se lo voy a describir. La compensación de cotizaciones mensuales se obtiene multiplicando, para hacerlo simple, el total ganado de octubre del 96 multiplicado por el 70% y multiplicado por el tiempo aportado al anterior sistema. Eso dividido entre 25. Y la compensación global es esa compensación mensual multiplicada por 100. No se ve lamentablemente en la diapositiva. Sigamos, por favor. ¿Y qué es la fracción del saldo acumulado? Es la parte de la pensión que cada trabajador ha generado por sus propios recursos. ¿Bien? Bien, esta es la parte más esotérica del actual sistema. ¿Ya? El cálculo de este componente es lo más, entre comillas, oscuro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se calcula, porque se hace un cálculo, dice, matemático actuarial. ¿Qué variables considera? ¿Cuánto uno tiene ahorrado? Eso se llama saldo del capital acumulado. ¿Sí? Capital acumulado. Después, la tabla de vida, una tabla de vida que establece la probabilidad, bajísima por cierto, de que el trabajador, o mejor dicho, el jubilado, podría vivir hasta 110 años. ¿Ya? Eso incluye esta forma de cálculo. También incluye cuál es la edad del jubilado, la edad de los derechohabientes, cuál es la rentabilidad esperada, el precio de la unidad de vejez y la mortalidad de los jubilados. ¿Ya? Reitero, esa es la parte más compleja. Bien, sigamos por favor. Y la fracción solidaria es la parte de la pensión con la que el trabajador mejora su pensión debido a que con sus ahorros propios y su compensación ha generado una pensión muy baja. Sigamos por favor. Bien. Para la pensión solidaria de vejez se han diseñado unos límites. Límites únicos entre el año 10 y el año 15, y luego límites mínimos y máximos a partir del año 16 hasta el año 35. Sigamos, por favor. Aquí tengo un resumen de esos límites. Simplemente estoy presentándoles límites quinquenales para que pueda apreciar, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta gráfica? Dice que con la ley actual, la que se ha aprobado el 1 de octubre, que es la 1582, la pensión mínima con 10 años debería ser, mejor dicho, 720. Con 15 años, 1040. Y a partir del año 16, la pensión puede oscilar entre un
punto límite mínimo, que es la línea azul, y un límite máximo, que es la línea naranja. Entonces, para 20 años la pensión mínima, 1.230, y la pensión máxima, 2.340. Para 30 años la pensión mínima, 1.660, y la pensión máxima, 3.900. Y para 35 años la mínima, 1.800, y la máxima, 5.200. ¿Cómo funciona el tema de la pensión solidaria? Sí, el trabajador logra una pensión que esté entre el límite inferior y el límite superior, digamos que al medio, entonces aumenta su pensión al límite superior. Bien. Pero hay otros trabajadores que tuvieron ingresos mucho más bajos y con sus ahorros propios generaron una pensión por debajo de la línea azul. En ese caso, al calificar para pensión solidaria, su pensión sube hasta el límite mínimo. Sigamos, por favor. Bien. Entonces es importante las siguientes precisiones para que los tomen en cuenta. Si uno ha calificado para pensión de vejez, casi lo único importante es cuánto tiene ahorrado. Eso es lo determinante. Nada más. En cambio, si un trabajador ha calificado para pensión solidaria de vejez, importa cuánto tiempo ha aportado y cuál es su total ganado y los límites. Es una distinción importante que hay que hacerla desde un principio. Sigamos, por favor. Bien. Las condiciones de acceso. Voy a simplificar, me voy a limitar a esta última condición, que es la más importante. Hay otras dos condiciones, no las veo relevantes. Entonces, para uno acceder a la jubilación, ya sea por pensión de vejez o a pensión solidaria de vejez, la primera condición es haber cumplido 58 años. Y la segunda condición, tener aportes por 120 periodos, que equivale a 10 años. Si se cumplen las condiciones, está habilitado el trabajo para jubilarse. Pero jubilarse no quiere decir dejar de trabajar. Jubilarse simplemente quiere decir cumplir los requisitos de acceso y acceder al derecho que la jubilación establece, que son las pensiones. En ese entendido, hay muchísimos trabajadores, maestros, trabajadores en la salud, profesores universitarios, que están jubilados a partir de los 58 años, pero siguen trabajando. El gobierno, con el último proyecto de ley, con la 35, ha intentado obligarlos a que definitivamente se desvinculen laboralmente a los 65 años. Hubo una resistencia fuerte, sobre todo del sector médico, a cuya causa el gobierno tuvo que desistir de ese intento. Por eso hay médicos jubilados de los 58 años que siguen trabajando a los 65, a los 70 o más. Porque jubilarse, reitero, no quiere decir desvincularse laboralmente, y la ley no establece como causal de desvinculación laboral. Por eso la gente, y este es el mejor de los escenarios, si ustedes saben explotarlo, genial. Ese es el mejor de los escenarios. Sigamos, por favor. Bien. Las mujeres tienen un tratamiento especial. Hay un beneficio inicial, que las personas pueden acceder antes a la jubilación, inclusive a los 55 años. La ley les permite reducir en un año para acceder a la jubilación por cada hijo nacido vivo. Y se lo puede hacer hasta 3 hijos. Hijo nacido vivo no quiere decir que hijo que esté vivo, porque pudo haber nacido fallecido. Lo importante es hijo nacido vivo. Entonces las mujeres podrían acceder a la jubilación
inclusive a los 55 años. Ese es un beneficio. El segundo beneficio importante es que las mujeres podrían aumentar sus años aportados y se les reconoce 1 año por cada hijo nacido vivo. ¿Qué quiere decir esto? Si una mujer tiene 58 años y tiene 3 hijos, supongamos que tenía 10 años aportados, entonces se le puede reconocer como que si hubiese aportado 13 años. Bien, ese es un beneficio, es una consideración importante, en teoría, tratando de compensar, en el caso de las mujeres, que no han tenido mucha continuidad laboral porque han dedicado tiempo a la familia, a la crianza, etc. Entonces, básicamente ese es el fundamento para estos beneficios, aunque resultan siendo contraproducentes para las mujeres que acceden a la pensión de jubilación, mejor preciso, a la pensión de vejez. ¿Por qué? Pasa lo siguiente. Las mujeres naturalmente viven 5 años más que los hombres. Primera cosa. Segunda cosa. Si acceden tempranamente a la jubilación, supongamos a los 55 años, entonces todo lo que tiene ahorrado tienen que prosatear, distribuir en una mayor cantidad de años de vida como jubilado, entre 20 y 25 años. Por lo tanto, la pensión va a ser baja. Sigamos, por favor. Bien. Un minuto. Espero que no se estén aburriendo. No. Estamos en la... No, hemos acabado la mitad, pero bueno, vamos a tratar de correr. Bien, sigamos. A ver, aquí tengo un ejercicio del cálculo de una pensión. Bien, empecemos con lo siguiente. La primera fila dice, saldo acumulado de la cuenta personal previsional. ¿Eso qué quiere decir? Es el ahorro del trabajador, lo que le han descontado con los rendimientos que ha obtenido ese trabajador. Tiene ahorrado ese trabajador 470, voy a hablar de cifras de dólares, 474,000 bolivianos. No es poca cosa. Tiene 59 años, un poco más, y ha aportado durante 20 años. Durante 20 años. Bien, ¿cuál va a ser su pensión? Lo destacado con verde. 2,429. 20 años, casi medio millón de bolivianos. 2,429. Y esta persona, además, no se beneficia del Fondo Solidario de los Límites Solidarios. ¿Por qué? Porque los límites solidarios dicen que el mínimo para esta cantidad de años aportados para 20 es de 1,103 y el máximo es de 2,031. Esta persona con sus ahorros propios ha generado una pensión superior a ese límite más. Pero 2,429 para casi medio millón de ahorro deja mucho que desear, pero esa es la realidad. Claro que el gobierno no habla de estas cosas. Habla de los 35 años, que 5,200 y no sé qué. Y el 70% de beneficiarios, esa es toda la propaganda de todos los días. Pero vamos a ver cosas peores todavía. Bien, sigamos. Veamos la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina tengo el cálculo de una pensión solidaria de vejez. Fíjense, en este caso esta persona tenía 315,000 ahorrados. Se ha jubilado a los 65 años, a 61 años y un poquito más, y ha aportado casi 28 años. Bien, por haber aportado al anterior sistema, les reconocen una compensación mensual de 556. Con sus ahorros propios de 315,000, genera lo que se llama la fracción del saldo acumulado de 1,668. Por lo tanto, sus
su pensión base, lo que el Estado les reconoce, más lo que financia con sus ahorros propios, suman 2.224. Pero dice la ley 65, ¿ya? Que para los 27,92 años, el límite solidario mínimo es de 1.430 y el límite solidario máximo de 3.021. ¿Qué dice la ley? Que esta persona no puede ganar, habiendo aportado casi 28 años, menos de 3.021. Por lo tanto, vemos en la parte, en ese cuadro último, ¿no es cierto? Esta persona va a tener un beneficio que se llama la fracción solidaria equivalente a 796 bolivianos. Si no se hubiese producido el cambio con la ley 65, su pensión era 2.224. La ley 65 efectivamente le ha mejorado. Y le ha mejorado a 3.021. Y no ganaba tampoco, ganaba 9.410. Bien, sigamos por favor. Bien, entonces aquí voy a ilustrarles lo que acabo de decirles. Tenemos ahí los límites inferiores y tenemos ahí los límites superiores, simplemente para densidades quinquenales. Una lámina con 35 años, complicada, no se ve nada. Ayuda para entender. Por ejemplo, les decía, la persona que aportó, la primera persona que tenía pensión de vejez, con 20,25 años, el límite inferior para esa cantidad de años es 1.104. Y el límite máximo es 2.032. Pero él tiene una pensión superior, la línea naranja, de 2.430. Por lo tanto, no accede a pensión solidaria, sino a pensión de vejez. En cambio, la otra persona, casi con 28 años, su límite mínimo para 28 años es 1.432. Con sus ahorros propios había generado de 2.191. Pero dice la ley que para 28 años la pensión tiene que ser 3.032, por lo tanto, aumenta de 2.191 a 2.032. Pero eso no es todo. La recientemente aprobada ley, la 1582 de actualización de límites solidarios, ¿qué va a ocurrir? ¿A quién va a beneficiar? A la persona que tiene pensión solidaria de vejez. Esta persona va a aumentar aproximadamente en 400 bolivianos. Esta otra persona, la de los 20 años, no va a aumentar un peso. Esa es la regla. Sigamos, por favor. Bien, y esta es la pensión de un militar. Este es un suboficial administrativo. Ha trabajado 35 años. Miren cómo le pagan. Vamos a mirar este cuadrito. Bueno, ¿cómo van a escuchar hasta los militares? Les quería comentar. Fíjense, aquí hay tres componentes. El primer componente, la fracción del saldo acumulado, la que genera con sus ahorros. Gracias. Muchas gracias. La que genera con sus ahorros propios, o los que le han descontado, etcétera, 1.748. Por haber aportado al anterior sistema, 707. ¿Y cuánto le va a pagar el Estado de los impuestos de todos nosotros? 10.073. Él ganaba 12.628 y va a seguir ganando los 12.628. Eso es. Si hubiese tenido el mismo tratamiento que nosotros, su pensión solamente era la suma de estos dos. Pero, como es militar, le pagan la fracción complementaria. Fíjense, la fracción complementaria, prácticamente el 70% de... Esa es la realidad. Digamos. Muy bien. Entonces, si no están cansados, seguimos con la siguiente parte.
Bien. Esta parte lo que voy a hacer es presentarles cuáles son los resultados de este sistema de pensiones con información oficial. Empecemos. Empecemos con lo siguiente. ¿Cuál es la pensión promedio que actualmente, bueno, esto es a diciembre del año pasado, ha estado generando? Veamos. Entonces, a diciembre del año 2023, ese cuadro en naranja nos dice que habían 220.526 jubilados. Esto es solamente del sistema integral de pensiones, no los del Senacir, no del anterior sistema. Pero los del anterior sistema son como 76.000 y los no están en este sistema. La primera aclaración. 226.526 jubilados. ¿Cuál es la pensión promedio de todos esos jubilados? 2.584. Claro, unos ganaron más y otros mucho menos, ¿no es cierto? Pero ahora veamos algunos componentes. Quienes tienen pensión solidaria de vejez, que dice PSV, son 152.163 personas, que representan el 69%. ¿Cuál es la pensión promedio de quienes perciben la pensión solidaria de vejez? 2.103. Pero hay otros en peor situación. La primera barra naranja. Hay 15.280 jubilados que solo tienen como pensión su compensación de cotización. ¿Cuánto es su pensión promedio? 1.018. La tercera barra dice pensión de vejez. Estos son aquellos que han generado su pensión con sus propios ahorros. Digamos que han logrado acumular una buena cantidad de dinero, son los que, a pesar de que no tienen solidaria, tienen una mejor pensión. Son 50.700 personas y tienen un promedio de 4.383. Gran cosa tampoco es, si uno lo compara con su total de ganancia. Y hay otro grupo que ya no existe este tipo de jubilación, que es la segunda barra, que dice es el seguro vitalicio. En la anterior legislación estaba vigente esta modalidad, actualmente ya no. Son los que mejor pensión en promedio tienen. 5.835. Pero como verán, el grueso tiene 2.103 y hay unos peor pagados, 1.018. De estas cifras el gobierno no se ha dado por enterado, ¿cierto? Porque si lo hubiera hecho otras propuestas para mejorar este estado de situación. No es el caso. Sigamos. Vamos, por favor. Bien. Pero no solo es eso. Eso es lo que les ha dado una foto de un año. Pero ¿qué ha pasado en el tiempo? ¿Cómo han cambiado las pensiones? ¿Han ido aumentando? Veamos. El año 2010, la pensión promedio, vamos a ver la línea naranja superior, de la parte de arriba. La pensión promedio, 2.419. Casi no ha cambiado, casi es una línea horizontal. ¿Y cuánto es al año 2023 la pensión promedio? 2.584. Pero ¿qué ha pasado entre el 2010 y el 2023? Han subido los precios. Entonces, si uno descuenta la subida de los precios, estas pensiones habrían disminuido en términos reales. Su poder adquisitivo habría disminuido de 1.546 a 1.044. Sigamos, por favor. Bien, aquí vamos a ver casi lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que entre el 2010 y el 2023, esta línea creciente azul refleja en cuánto han subido los precios.
Los precios han subido en 47% en este tiempo, de 2010 a 2023. Las pensiones nominales han subido, fíjense, de 2010 a 2023 en 7%. ¿No? Por lo tanto, por eso es que las pensiones han bajado. La línea verde de 1.546 a 1.044. Para hacerlo de manera porcentual. La pensión promedio del año 2023 no es más que el 67,5% de lo que fue el año 2010. Ese es el estado de las pensiones. Sigamos, por favor. Bien. Aquí les voy a mostrar el drama de una compañera jubilada. Esta compañera jubilada se ha jubilado con pensión de vejez. ¿Y qué ha pasado? Fíjense, las pensiones no solamente son bajas nominalmente, sino que nominalmente también ha estado disminuyendo. Miren lo dramático que es. Esta persona en el 2011 se ha jubilado, su pensión era de 1.415. Ha subido hasta el año 2016, hasta el año 2014, de 1.415 a 1.456. Y desde este año ha ido disminuyendo. ¿A cuánto ha llegado el año 2023? 1.282. Y el 2023 ha aumentado un peso, un boliviano. El 2024 ha aumentado un boliviano. Esa es la realidad. Ese es el drama de la persona que tiene como pensión solamente aquella parte que ha financiado con sus propios ahorros. Bien. ¿Qué hubiera pasado si esta persona hubiese, pues, si la ley le hubiese permitido preservar su poder adquisitivo? Su pensión de 1.415 debió haber subido a 2.104, pero no ha ocurrido eso. Digamos, aquí tengo un ejemplo parecido y les voy a comentar lo siguiente. Bien. La línea naranja, los cuadros anaranjados, representan la pensión que financia con sus propios ahorros. Miren, igual lo que quiero mostrarles cuánto ha bajado. El año 2020 se ha jubilado este trabajador, se ha jubilado con 3.344 en ese componente. El 2024 es 3.201. ¿Cuánto ha disminuido? En 143 bolivianos. En cambio, el otro componente que se llama la compensación de cotizaciones, que es la línea, la parte inferior, ha aumentado de 740 a 789. Sigamos. ¿Vamos? Bien. ¿Por qué esto se produce? Por la forma en que se ha diseñado la actualización, los de ajustes de las pensiones. Lamentablemente. ¿Ya? La fracción del saldo acumulado, reitero, esa parte de la pensión que financiamos con nuestros propios ahorros, se actualiza, se reajusta todos los años en función de dos variables. La primera variable es la rentabilidad, y desgraciadamente la rentabilidad ha bajado considerablemente desde el año 2003 a la fecha. Y eso ha hecho que esa pensión disminuya. Pero también la otra variable determinante para ese componente es la mortalidad de los jubilados. Reitero, la mortalidad. ¿Cuál es la mortalidad de los jubilados? Resulta que los jubilados cada vez son más numerosos porque mueren menos. Esa es la verdad. Esa es la naturaleza humana. Entonces, eso hace que esa pensión también disminuya. ¿Por qué? Porque esa plata hay que distribuir por más tiempo, con más jubilados, porque viven más. Bien. Y les voy a poner mi ejemplo. La rentabilidad del año 2023 fue de 4,08%. Mi pensión ha aumentado en 65 centavos. En un par.
En cambio, la compensación de cotizaciones, esa parte que paga el Estado por haber aportado al anterior sistema, siempre sube, porque eso se ajusta con la variación de los precios. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el último año, los precios medidos por la variación de lo que se llama la unidad de fomento de la vivienda ha subido en 2,71%. Y por lo tanto, ese componente ha aumentado también en ese porcentaje. Sigamos, por favor. Bien. Aquí tengo un ejemplo de cómo se han actualizado las pensiones. Este es un ejemplo de una persona que tiene los tres componentes. Compensación de cotización mensual, 420. Fracción del saldo acumulado, se tiene con saldos propios, 1.238. Y ha accedido a una fracción solidaria de 1.172. Su pensión total en la suma de los tres, 2.831. Fue el 2022. ¿Cuánto ha subido de 2.831 al 2023 a 2.833? En 2,90 bolivianos. ¿Por qué? Porque el componente amarillo y el componente verde efectivamente han subido de 4,20 a 4,26, de 1.172 a 1.189. En cambio, el componente naranja ha disminuido de 1.238 a 1.217. Por lo tanto, lo que ha subido ha sido compensado por lo que ha bajado y el incremento neto es menos de 3 bolivianos. Así se actualizan las pensiones. Cuando lleguen a la edad de jubilarse se van a dar cuenta que no les estoy contando cuentas. Digamos. Bien. ¿Por qué pasa esto? El régimen de actualización y de ajuste de las pensiones en la ley 65 es un retroceso respecto a lo que había en la norma más neoliberal, la 1732, el primer sistema de pensiones de capitalización individual. El de Goni. El de Goni en esta parte era mejor que el de Evo. ¿Por qué? Para que no esté hablando de memoria, me he molestado de transcribirles lo que dice el contenido de la ley 65 y decretos reglamentarios de la ley 1732. De la ley 65 acabo de mostrarles con ejemplos cómo se actualizan cada uno de los componentes. ¿Y qué decía la 1732? Dos cosas incorporaron a la 1732. Uno, que decía cuál es el indicador de mantenimiento de valor. Y decía que es el dólar estadounidense. Por entonces el dólar subía. Entonces se ajustaba. Pero además decía, fíjese, las pensiones de jubilación, etcétera, etcétera, se actualizarán de acuerdo a ese índice de mantenimiento de valor. El dólar subía, por lo tanto las pensiones subían. Toda la pensión subía. Pero, ¿qué ha pasado desde el 2011 a la fecha? El índice de mantenimiento de valor ya no es el dólar. El dólar está congelado, entre comillas, en 6,96 durante 13 años. Bien, entonces ya no puede ser un indicador relevante del mantenimiento de valor. El indicador relevante actualmente, el uso más común, es la unidad de fomento a la vivienda. Pero, como les he mostrado, la pensión solamente dos componentes se ajustan con ese indicador y el otro componente que llama la fracción del saldo acumulado no se ajusta con la UFB, sino, reitero, con la rentabilidad y la mortalidad de los jubilados. Sigamos. Bien, ¿y cuánto representa en promedio la pensión respecto al total ganancia? No tenemos esta información en el país, es secreto, pero hay gente que ha logrado, o instituciones que han logrado hacer estudios. He copiado de una institución que se llama el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta entidad, ¿qué es lo que ha establecido? Que en el mejor de los escenarios, con 35 años aportados, la pensión promedio representa el 31% del total.
en el mejor de los escenarios. Con 20 años o con 21 años, la pensión promedio se presenta el 21%. Con 10 años y medio, el 8%. ¿Es la verdad? Para estas cosas, para el gobierno no existen. Sigamos. Y aquí algunos ejemplos que lo publicó por entonces, página 7, si mal no recuerdo, cuáles eran las pensiones respecto a los promedios salariales. Por ejemplo, la primera fila corresponde a un abogado, había aportado durante 30 años, acumuló los 58, su último promedio salarial de 15.000, su pensión 3.300, ¿cuánto representa? El 22%. El siguiente es un administrador de empresas, aportó 35 años, acumuló los 65, tenía como promedio salarial 22.000, su pensión es 4.000. ¿Cuántos representan? El 18%, y así sucesivamente. Sigamos, por favor. Bien. ¿Por qué las pensiones son bajas? Uno puede preguntarse. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el problema? ¿O cuáles son los problemas? Entonces tenemos que ver el comportamiento o las variables determinantes de cada uno de sus componentes. Entonces, ¿por qué la compensación de cotización mensual es baja? Porque para su cálculo se está utilizando, a ver, mejor de otra manera, para calcular la compensación de cotizaciones se tiene que utilizar el salario cotizable de octubre del año 96. Y ese salario cotizable, dice la ley, se tiene que actualizar con la variación del dólar. Pero el dólar no ha variado en 13 años. Por lo tanto, esa compensación está congelada, desvalorizada hace 13 años. Eso hace que ese componente sea segundo, respecto a la fracción del saldo acumulado. Hemos visto que lo determinante era ahí cuánto uno tiene aportado, cuánto ha aportado y cuánto ha ganado esos aportes. Y lo determinante es la rentabilidad. La rentabilidad es bajísima. Ha llegado hasta 1,8% en el año 2019. Ahora está en 4,23. ¿Cómo se puede mejorar la rentabilidad? ¿De qué depende? Desgraciadamente en nuestro país solamente tenemos 3 lugares donde invertir. En los bancos, en el gobierno y un poquito en las empresas que directamente han colocado, han solicitado fondos prestados. La mayor parte se ha colocado en los bancos porque además era también la opción más fácil. Las AFP se han limitado a ser recaudadoras. Recaudaban plata, llevaban a los bancos y abrían depósitos a plazo fijo como si eso fuera gran cosa. Y en un escenario en que había muchísima plata hasta el 2014, bueno, los bancos pagaban pues una miseria. ¿Cuál otra alternativa? Que la que últimamente el gobierno está aprovechando. Es invertir en el Estado. El Estado también se presta plata de las AFPs y ahora de la gestora, ahora mucho más de la gestora, como les voy a comentar en un rato. Y por último, las empresas. Pero las empresas son poquísimas. No acuden al mercado de capitales para financiarse. Desgraciadamente. No pude eso en Chile. En Chile las empresas van al mercado a financiarse antes que al banco. Aquí, desgraciadamente, no. Y peor en las condiciones y en el régimen político actual al que la empresa privada no le gusta. Digamos. Perdón, por favor. Y el otro componente, ¿por qué la fracción solidaria es baja? Porque los límites son bajos.
Si los límites fueran más altos, podría accederse a una fracción solidaria poco mejor y con eso mejorar la pensión. No es el caso. Y les voy a poner lo siguiente, fíjense. Pero no solamente que los límites son bajos, sino que los límites como proporción del salario mínimo nacional han disminuido considerablemente. Para poner simplemente como ejemplo, el año 2010, cuando se promulgó la ley 65, la pensión mínima, que era de 476 bolivianos, representaba el 70% del salario mínimo nacional. ¿Qué ocurre actualmente? La pensión mínima con 10 años de aportes es o representa el 28% del salario mínimo nacional. ¿Los límites han mejorado o han empeorado? Bueno, el gobierno dice ha subido de 476 que era el año 2010, ahora es 720. Pero proporcionalmente es mentira. Ha disminuido de 70% a 28%. Digamos. Por lo tanto, en mi opinión, una conclusión lapidaria. Con la ley 65 es mejor morirse que jubilar. ¿Por qué? No hemos hablado del tema de invalidez muerte, pero les voy a comentar simplemente a modo de parte. Si una persona, un afiliado fallece por una causa común que es fuera del trabajo, la pensión es el 70% del promedio salarial de riesgo. Cuando un trabajador fallece en el trabajo o a consecuencia del trabajo, la pensión por muerte es el 100% del promedio salarial de riesgo. Bueno, la desgracia es que el afiliado no va a disfrutar, sino los derechohabientes. Pero al menos a los derechohabientes le habrán dejado una buena pensión. Porque jubilar no se les ha mostrado la historia. 31% en el mejor de los escenarios. ¿Y cuánta gente trabaja 35 años aportando? Vamos a ver más adelante cuál es la historia de cuánto tiempo la gente aporta. Sigamos. Bien. Aquí vamos a ver un poquito cuánta gente está siendo cubierta por el sistema de pensión. Es uno de los mejores sistemas. ¿Abarca a toda la gente? Mentira. Vamos a mirar. Tenemos la primera base, que se llama la población económicamente activa. Es la población mayor de 15 años y menores de 70 que trabaja o está desempleada. Pero ellos forman la población económicamente activa. En Bolivia son como 6.687.000. De estas personas que forman la población económicamente activa, ¿cuántos estuvieron afiliados? No que estén aportando, afiliados, que alguna vez hicieron un aporte. 2.571.000, 38%. La siguiente base. Pero de estos 2.571.000 afiliados, ¿cuántos efectivamente aportan? 922.000. ¿Cuántos representan el 13,8%? Ahora veamos la situación de los jubilados para el mismo año, el 22. La población mayor de 58 años era de 1.429.000 personas. De estas, en edad de jubilación, ¿cuántos accedieron a una jubilación? 280.000, entre este sistema y el antiguo sistema. ¿Cuántos representa? 20% para redondear. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona de cada 5 edad de jubilarse tiene pensión. Las otras 4 no. Ese es nuestro sistema. Sigamos. Les decía, ¿y cuánto tiempo la gente aporta? ¿Aportará 35 años? Bueno, trabaja desde que puede hasta cuando puede, pero no necesariamente aporta. No es fácil encontrar un empleo en relación de dependencia. Salvo sectores, médicos, maestros. Ellos pueden aportar.
también profesores universitarios administrativos. Tienen estabilidad laboral, eso es evidente, no vamos a negar. Pero el resto se gana la vida como puede. Aporta unas veces y otras veces no aporta. Bien, ¿qué es lo que nos dice esta lámina? Tampoco hay información sobre esto, es un secreto de Estado. Pero la AFP, en este caso la Autoridad de Pensiones y Seguros, encargó una consultoría a una consultora, valga la redundancia, argentina, para que hiciera un estudio. Entonces ellos han, en base a esa consultoría, podido procesar estos datos para poder entender cuánto tiempo la gente ha aportado o aporta. Veamos. Esto es una información del año 2013, bueno, ya hace 10 años, pero bueno, sirve para entender. Por entonces el sistema tenía 17 años. Hasta el 2013 tenía 17 años. Bien. Estaban afiliados 1.676.000. Bien. ¿Qué dice esta lámina? Que de los 17 años, de todos los afiliados, de los 1.676.000, en promedio, habían aportado 5 años. Nada más. En promedio. A ver, otro indicador, tal vez, eso es muy macro. Otro indicador, dice. ¿Cuántas personas en el año 2013 realizaron por lo menos un aporte en ese año? Fueron 925.000. Y esas 925.000 en promedio habían aportado 7 años de 17 años. Otro indicador que nos refleja algo parecido. ¿Cuántas personas apostaron durante los 12 meses del año 2013? Fueron 737. Esas personas en promedio habían aportado 7,8 años. 8 años, digamos. Eso es. ¿Qué quiere decir eso? Que de 17 años, que es el 100%, en promedio aportamos apenas el 12%. Para hacerlo simple, de 17 años en promedio, en el mejor de los casos, 8 años estuvieron aportando. Entonces, no hay esto de 25, 30, 35 años de manera generalizada, sino únicamente en ciertos sectores que tienen, entre comillas, el privilegio de tener continuidad laboral. Sigamos. Bien. ¿Y cuánta plata, de cuánta plata estamos hablando que actualmente la gestora administra? ¿Y qué ha estado pasando en el último tiempo? Bien. La cifra, la línea superior, dice que la gestora a enero del 24 tiene invertidos 25.281 millones de dólares en total, de los cuales 15.394 han invertido en los bancos, 8.267 millones en el gobierno, y en las empresas 1.620 millones. Nada, le digo, no tenemos empresa que vaya a financiarse en el mercado de valores. No hay dónde invertir. O en los bancos, o en el gobierno, las empresas, fíjense, casi no ha cambiado nada, es prácticamente una línea horizontal. Pero fíjense en lo siguiente, ¿qué es lo que estaba haciendo Arce con la gestora últimamente? El año 2020, el Estado le debía a las AFP 5.041 millones de dólares. ¿Cuánto le debe ahora el Estado a la gestora? 8.267 millones. Fíjense, en 3 años y 2 meses, la deuda del gobierno, en este caso de Arce, con los fondos de pensiones ha aumentado en 3.226 millones de dólares. En 3 años, 2 meses.
esa deuda ha aumentado en un 64%. A este paso, ¿dónde llegaremos? Sigamos, por favor. Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Bien. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad del estado actual de las pensiones? ¿A quién tenemos que cobrar? Bien, veamos. El actual sistema tiene 27 años prácticamente, de los cuales 17 años estuvo bajo la gestión de Morales de Arce. 9 años con los gobiernos neoliberales. 1 año con la señora Ana. Entonces, ¿de quién es la mayor responsabilidad de este estado de cosas? El proceso de cambio. Ah, sigamos. Aunque me cuelguen, pero tengo que decirlo. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de nuestro profesional que justamente nos ha hablado sobre la nueva ley de pensiones, el licenciado Carlos Calle Rivera. Queremos agradecer y destacar la presencia también de grandes personalidades que hoy sí están justamente con nosotros, acompañándonos en la tercera y también como parte del público. Por ejemplo, estamos con la doctora Clotilde Borges. Ella era secretaria de Seguridad Social de la Central Obrera Departamental de Oruro, y también el secretario de Seguridad Social de la Central Obrera Boliviana, justamente quien nos ha acompañado en 1989, en 1997, en las luchas difíciles contra la capitalización individual. Estamos hablando de Jaime Soto. Tenemos algo muy importante para destacar esta noche. Y justamente vamos a invitar al doctor Iván Campero Villalba para que él pueda hacer el acto de reconocimiento a nuestro profesional. Doctor, el micrófono es suyo. Quiero agradecer en nombre de la Cátedra de Derecho de la Seguridad Social de los paralelos AIG de nuestra Universidad Mayor de San Andrés, al licenciado Calle, por tan exquisita clase que necesitábamos en la parte pensión. En las clases habíamos identificado la doctrina, la teoría, pero la realidad económica es diferente. Creo que esa radiografía que usted nos ha hecho, licenciado, tiene una alta valía. Una alta valía porque aquí están generaciones de jóvenes involucrados en el quehacer social. Ellos serán los baluartes de poder, no retrotraer, de poder cambiar el sistema de pensiones en Bolivia, porque definitivamente aquí ya no hay ni reforma ni contrarreforma. Bolivia debe tender a un nuevo sistema de pensiones que, por supuesto, involucre integridad, equidad y consiga la paz social que todos aspiramos. Muchísimas gracias. Reconocimiento, entonces, para quienes nos ha hablado justamente sobre este tema, muy interesante, por cierto, y además a quienes nos va a afectar definitivamente a todos nosotros de alguna u otra manera. Las cosas dichas como son, ¿no? Bueno, y en este caso también quiero invitar a estudiantes de los paralelos, hay que en este caso los representantes y también quienes van a dar un reconocimiento a nuestro maestro. Estamos hablando del doctor Iván Campero Villalba, ¿sí? ¿Quién está con nosotros? Y aquí agradecemos este tipo de enseñanza que tenemos, y gracias a quien también vamos a salir profesionales en el campo. Está Carmen Chino y también está Carla, quienes van a dar unas palabras y le van a dar reconocimiento a nuestro querido doctor. Buenas noches, doctor. Este pequeño reconocimiento es para expresarle nuestro mayor respeto y todo nuestro cariño, porque usted es un docente que se destaca por ser muy preparado y por darnos esa iniciativa y inquietud para mejorar cada día. Entonces, muchas gracias, doctor, por todo y muchas felicidades.
Como dijo la compañera, este es un pequeño presente que hicimos de febrero por usted, por todo el trabajo, por toda la enseñanza que brinda día a día. Y como auxiliar, igual estuvo aprendiendo usted en cada clase y eso le agradecemos mucho. Y el aplauso que se haga escuchar definitivamente por este taller que hemos tenido, con nuestros profesionales, con nuestros invitados especiales, y más que todo para ustedes, compañeros estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Un abrazo, será hasta una próxima oportunidad.